Buenas tardes a todos. Buenos días, buenas tardes para todas aquellas personas que nos están siguiendo vía remoto. Bueno, si no fuera mucho pedirles, desearía que nos pusiéramos de pie para guardar un minuto de silencio por el atentado terrorista que tuvo lugar en Atocha hace 20 años, ¿no? Y recordarles que hoy es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a abrir el acto. La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España va a celebrar sesión científica para recibir como académico correspondiente de esta corporación al doctor don Alberto López Asenjo García. A continuación, el señor secretario va a leer el decreto de nombramiento. Decreto 3/2024 de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por el que se nombra académico correspondiente electo de esta corporación el ilustrísimo señor doctor don Alberto López Asenjo García. La Junta Plenaria de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, a propuesta de la Junta de Gobierno, ha tenido a bien proclamar, en virtud de sus méritos, convocado por la resolución de 6 de febrero de 2023, el académico correspondiente electo de esta Real Academia, el ilustrísimo señor doctor don Alberto López Asenjo García. Para tomar posesión, el electo deberá dar lectura a su discurso de ingreso preceptivo, tras lo cual se le impondrá la medalla y se le entregará el título correspondiente. Dado en Madrid, a 11 de marzo de 2024. Muy bien, pues me corresponde a mí hacer el discurso de presentación de don Alberto López Asenjo García, ¿no? Excelentísimas señoras y excelentísimos señores académicos, ilustrísimas señoras, ilustrísimos señores académicos, autoridades, familiares del doctor Alberto López Asenjo García, compañeros, señoras y señores, queridos amigos. Permítame expresar mi agradecimiento a la Junta de Gobierno de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España por concederme el honor de presentar en nombre de la corporación al recipientario don Alberto López García Asenjo, como nuevo académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Misión que para mí supone un gran privilegio y a la vez satisfacción. En la presentación destacaré los hechos más relevantes de sus datos bibliográficos académicos y de su actividad profesional, lo que ha supuesto un esfuerzo y a la vez un reto por su intensa y rica trayectoria a lo largo de estos años. En el doctor Alberto López Asenjo convergen una serie de cualidades en las que en primer lugar me gustaría destacar su calidad humana y su devoción por esta nuestra profesión y el sentido del deber del servicio público. Tendrán ocasión de comprobarlo posteriormente cuando el doctor López Asenjo desmenuce las líneas de su discurso y despliegue su locuacidad. Datos bibliográficos. El doctor Alberto López Asenjo García nació en Ávila el 5 de mayo de 1961, pero se considera gijonés, puesto que creció en Gijón, Asturias, donde estudió en el Colegio de la Inmaculada y formó parte del equipo de equitación del Club Hípico Astur. Nace accidentalmente en Ávila, dado que su padre, José Antonio, también veterinario, pertenecía al cuerpo de inspectores del Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones Agrícolas al extranjero, conocido como el SOVIRE, y estaba destinado en esta función. Pronto Alberto se trasladaría a Madrid y posteriormente a Asturias, su verdadera tierra de corazón, donde su madre Carmen se vuelca en la educación de los 4 hijos, José Antonio, Alberto, Ignacio y Javier, acompañando el peregrinaje de su esposo en los distintos destinos nacionales e internacionales en los que estuvo también trabajando su padre, Madrid, Ávila, Asturias y Bélgica. De sus padres recibe, al igual que sus 4 hermanos, los valores de la cultura del esfuerzo,
es decir, una educación basada en los valores de la constancia, la perseverancia, la tolerancia y el sacrificio para convertirse en combatiente de su propio destino, evitando el conformismo, la lealtad, el compromiso y la responsabilidad en su quehacer diario. También hereda de sus padres su afición por la música y la hípica. El doctor Alberto López Asenjo está casado con Yolanda Meana, licenciada en turismo, y es padre de 3 hijos, Pelayo y Bertrán. Actualmente trabaja en Luxemburgo, en el sector de la banca, y Constanza, que ha orientado su vida profesional en el sector del turismo y la hostelería, como su madre, desempeñando su actividad en la cadena NH Hoteles, asesorando al cliente italiano. El bagaje familiar le crea una clara impronta y vocación internacional, ya que el recipiendario ha ocupado puestos tanto en embajadas del Gobierno de España como en organismos internacionales en destinos tan diversos como Marruecos y Mauritania, Bélgica, Italia y Francia. Datos académicos. El doctor Alberto López Asenjo García inicia sus estudios de veterinaria en el año 1979 y obtiene la licenciatura por la Universidad Complutense de Madrid en el año 1984, dando el primer paso para desarrollar su carrera profesional, enfocándose en el ámbito de la pesca y acuicultura como especialidad académica. Por ello, en 1985 realiza el máster en acuicultura, patología y sanidad animal en productos acuícolas en la Universidad Complutense. En ese mismo año, a los 24 años de edad, ingresa por oposición en el Cuerpo Nacional Veterinario del Ministerio de Agricultura, seguramente porque heredó esa vocación de servicio público que le transmitieron sus padres. Después de varios años de trabajo en la Administración del Estado, decide realizar su doctorado. En el año 2008 recibe el diploma de estudios avanzados en ciencias veterinarias con la defensa del trabajo sobre el uso de fungicidas en acuicultura, que le llevará en el año 2013 a defender su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid con el título Farmacocinética y Depredación de residuos de flumequina en doradas, Sparus aurata linaus. Estudio llevado a cabo en el Departamento de Toxicología y Farmacología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Dicha tesis estudió la biocinética de la flumequina en doradas, una fluoroquinolona empleada en diversas infecciones en especies acuáticas, usando las curvas de concentración plasmático al análisis compartimental para el cálculo de los parámetros cinéticos y la curva de concentración tisular de flumequina para el cálculo del parámetro de seguridad alimentaria como medida de seguridad para el consumidor. Desde su ingreso en el Cuerpo Nacional Veterinario no olvida su obligación de llevar a cabo una formación continuada y como corolario de su formación complementaria cursa la diplomatura en Comercio Exterior, los cursos sobre las comunidades europeas y la prestigiosa Escuela Diplomática, que le da conocimiento sobre el funcionamiento de las instituciones comunitarias, de gestión, de planificación, de economía y recursos pesqueros en el Instituto Mediterráneo de Estudios Agronómicos de Zaragoza, de gestión de asuntos de la Comunidad Económica Europea y de instrumentos de comunicación en el Instituto Nacional de Administración Pública, de Administración de Empresas en la Secretaría de Estado de Comercio, los instrumentos de comunicación de la Administración Pública, el Ministerio de Administraciones Públicas y de formación de formadores en los Ministerios de Educación y de Empleo y recientemente un certificado de formación psicoemocional en prevención de riesgos laborales, una nueva manera de entender la seguridad y la salud de los trabajadores y de las organizaciones basadas en poner a su disposición soluciones específicas que la garanticen y la promuevan. Todas estas diplomaturas, cursos, le fueron modelando su formación, que siempre fue dirigida hacia la pesca y la acuicultura, actividad que sustentan los medios de vida de casi 500 millones de personas en todo el mundo. Actividad profesional. Tras superar los trámites de ingreso en el Cuerpo Nacional Veterinario, el doctor Alberto López Asenjo tiene el primer destino en 1986 como técnico en el sector pesquero dentro del Ministerio de Agricultura, incorporándose al Gobierno de Canarias como jefe de producciones ganaderas y miembro del equipo de negociación de Canarias para la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea en el apartado de Agricultura y Pesca, que junto con el capítulo aduanero tuvieron esta especificidad para el caso de las Islas Canarias. Como saben ustedes, la entrada de España se hizo efectiva en 1986, pero la firma del Tratado de Adhesión en Madrid se produjo en junio de 1985. El Gobierno de Canarias pasa en el año 1987 a realizar una estancia
de un año en Bruselas, en la Dirección General de Pesca, en la Comisión Europea, trabajando en los equipos de estructuras pesqueras y de acuerdos internacionales de pesca. Su vínculo con la acuicultura queda establecido a su regreso a Madrid en el año 1988, ocupando la jefatura del servicio del mismo nombre y que le permitió poner en marcha proyectos que tuvieron el respaldo de la Junta Asesora de Cultivos Marinos del Ministerio de Agricultura, con la participación de las comunidades autónomas. Estos proyectos fueron el pilar de lo que posteriormente se consolidó como los Planes Nacionales de Cultivos Marinos, establecidos por la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos, con la introducción de diversas especies de interés comercial, como la producción en el mar de doradas, lubinas y corvinas, bajo diversos modos, como las bateas, estanques o tanques conocidos como viveros marinos. De nuevo regresa a Bruselas a prestar servicio en la representación permanente de España ante la Unión Europea, como apoyo a la primera presidencia de España en el Consejo Europeo a lo largo del año 1989. En el año 1990, ya en España es nombrado vocal asesor del Fondo de Regulación y Organización de Mercados de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos y de Aguas Continentales, más conocido por el público general como FROM, Organismo Autónomo del Gobierno de España, creado por ley del año 1980. En este puesto administrativo de vocal asesor, le permite tener una visión desde el punto de vista comercial de la acuicultura, así como de la importancia de la promoción y de los estudios prospectivos de los nichos de mercado. La visión internacional de la pesca y la agricultura la adquiere además gracias a su nombramiento como asesor y posterior jefe del gabinete de la Dirección General de Recursos Pesqueros de la Secretaría General de Pesca. Esta visión le da el respaldo para ser nombrado en marzo del 93 consejero de Agricultura, Alimentación y Pesca en las embajadas de España en Marruecos, concretamente en Rabat y Mauritania, donde se fragua su capacidad negociadora que le ha permitido participar en más de 600 rondas de negociación internacionales, tanto de agricultura y pesca como de cooperación al desarrollo. En este sentido, participó en las negociaciones comunitarias sobre cuotas y el acuerdo de pesca para Canarias con la Unión Europea. En el año 1996, cuando el doctor López Asenjo regresa a Bruselas, al ser nombrado consejero de Pesca en la representación permanente de España ante las comunidades europeas, donde ejerce una intensa labor participando en las diferentes reformas de reglamentos comunitarios, disposiciones comunitarias obligatorias para todos los Estados miembros y directamente aplicables en ellos a partir de su publicación en el Diario Oficial y entrada en vigor, que darían forma a la política pesquera común. Durante 6 años participó en numerosas rondas de negociaciones internacionales hasta el término de la presidencia española en la Unión Europea en el 2002, cuando regresó a Madrid como director general de Estructuras y Mercados Pesqueros y presidente del FROM en la Secretaría General de Pesca Marítima. Con respecto a su labor desarrollada en la presidencia del FROM, hay que señalar que incrementó de forma sustancial las acciones de promoción tras los enormes éxitos derivados de las campañas pesquiñines en los años 80 y particularmente la puesta en marcha de proyectos de trazabilidad y producción sostenible en los productos de la pesca y de la acuicultura. En lo que se refiere a su labor como director general de Estructuras y Mercados Pesqueros, destaca su planificación de la actividad pesquera y de la acuicultura, la consolidación de la trazabilidad en los productos pesqueros y el refuerzo de las relaciones internacionales en materia de cooperación científica. Asimismo, tuvo un importante papel en la llegada de fondos comunitarios al sector pesquero español, del Instrumento Financiero de Ordenación de la Pesca y el diseño del futuro Fondo Europeo de la Pesca. En el año 2007, de nuevo, deja Madrid y es destinado a Roma como representante permanente adjunto ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, periodo en el cual recibe el encargo por parte del Consejo de la FAO de reformar la estructura y gobernanza de esta organización. En este periodo fue vicepresidente del 138 Consejo de la FAO, vicepresidente del Comité de Pesquerías, vicepresidente de la Conferencia para el Establecimiento de un Régimen Global de Buques, vicepresidente del Subcomité de Mercados Pesqueros y también del Comité de Productos Básicos en la Alimentación. Igualmente ha sido miembro del Comité Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y del Comité de Gobernadores del Fondo Internacional de Desarrollo Agrario, conocido por FIDA. De Roma se traslada a París en el 2014 como consejero de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en la Embajada de España en París, así como consejero ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
participando en diversas reuniones internacionales de gran trascendencia, como fue la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, conocido como COP21 París, en el Foro de la Gobernanza del Agua y en el Foro Mundial Conjunto Agencia Internacional de la Energía. Durante este mandato, en los años 2014-2015, fue delegado en las negociaciones de Montreal sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y delegado para la gobernanza del agua. El doctor López Asenjo ha intervenido en diversos simposios y encuentros tanto bilaterales como internacionales, donde podríamos destacar algunos ejemplos, como el Centro Europeo de Estudios de Derecho Agrario, el revertimiento de las políticas europeas en Cámara de Agricultura Permanente o la reunión parlamentaria francesa sobre economía circular y política medioambiental. Asimismo, fue facilitador de compromisos y acuerdos en diversas reuniones celebradas con organizaciones interprofesionales agroalimentarias francesas, italianas y españolas. En el año 2017 es nombrado secretario general de Pesca, donde sienta las bases para el establecimiento de una estructura o estrategia para el desarrollo de la economía azul en los sectores que abarcan la pesca extractiva, la acuicultura o la diversificación pesquera como el turismo marinero. Esta estrategia buscaba una acción coordinada y coherente con la acción de los diferentes campos que conforman la política marítima integrada, donde se destacaría la planificación espacial marina o el despliegue de la energía eólica, minería submarina y otros actores económicos de la economía azul. En este sentido, y dada la formación y compromiso con la acuicultura, consolida la estrategia española para el desarrollo de la acuicultura, aspecto que será una de las principales claves para garantizar la seguridad alimentaria durante los próximos años. Cuando cesa como secretario general, se incorpora como consejero en la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal, y como consejero delegado en el Instituto Español de Oceanografía, que dependía del Ministerio de Agricultura, y en el año 2000 el Instituto Español de Oceanografía estrenaba Milenio, pasando a depender del Ministerio de Ciencia y Tecnología, hoy dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, como Centro Nacional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dedicado a la investigación en ciencias del mar, especialmente en lo relacionado con el conocimiento científico de los océanos, la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el medio ambiente marino. Todos estos ámbitos relacionados con la economía azul y la seguridad marítima son los que han ocupado en tiempo, en estos últimos años, al doctor López Asenjo, destacando su paso como consejero delegado del Instituto Español de Oceanografía, como en su actual puesto como experto nacional destacado en misión de la Unidad Europea para el Desarrollo de Capacidades y Seguridad Marítima en el Cuerno de África. El doctor López Asenjo está destacado en la misión de la Unión Europea para el desarrollo de capacidades de seguridad marítima y en la actualidad es asesor marítimo en la misión de capacitación de la Unión Europea en Somalia, África, misión civil de gestión de crisis que apoya el desarrollo de la seguridad marítima somalí y de una capacidad policial más amplia. También tiene funciones para el desarrollo de la economía azul y la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y es experto adscrito por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En definitiva, el doctor López Asenjo posee 38 años de experiencia en los sectores de la pesca, la agricultura y la alimentación, sectores a los que se ha dedicado con sentido del deber, con decoraciones y reconocimientos. En el desempeño de esta tarea, la Unión Europea le acaba de conceder la Medalla al Mérito al Servicio Exterior Europeo, galardón que se une a un extenso elenco de condecoraciones y galardones, destacando la Gran Cruz al Mérito de la Armada, la Encomienda de la Orden del Mérito Civil, la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica, la Cruz del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil. También es caballero de la Orden del Mérito Agrícola de la República Francesa, caballero de la Hermandad Internacional del Toisón de Bélgica, caballero de la Orden de San Lázaro y medalla de plata de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado y Mariscos, ANFACO. A su vez es académico de número de la Real Academia del Mar y académico supernumerario de la Real Academia de Gastronomía. A nuestra Real Academia le ha dedicado tiempo interviniendo y asistiendo en varias ocasiones a sesiones científicas en lo que ya hacía prever su espíritu académico. A lo largo de mi intervención habrán observado su clara vocación internacional, con la descripción de los puestos que ha ocupado, y que en la faceta de cooperación y formación de capacidades ha desarrollado una intensa labor. Cabe destacar la dirección o participación en hermanamientos administrativos para
alinear la legislación en los países candidatos a ingresar en la Unión Europea. Ha estado presente en esta tarea en Rumanía, Polonia, Estonia, Lituania y Turquía. Tampoco se puede olvidar su participación en proyectos de cooperación en países del continente americano, como México, Perú, Ecuador, El Salvador o Panamá, o en países africanos, destacando, entre otros, Marruecos y Mauritania, por la importancia socioeconómica en sus sectores de pesca y acuicultura. En relación con las publicaciones realizadas y en las que ha colaborado, nos encontramos una variada selección con premios internacionales, como es el caso de la obra El triunfo del mar, editado por el Ministerio de Agricultura. Otro aspecto a destacar del doctor López Asenjo es su prolífica participación en diversas publicaciones, enfocada especialmente a la pesca y acuicultura, pero también a la gastronomía. Entre estas publicaciones cabría destacar las conservas de pescado y mariscos del siglo XXI, el pescado congelado en el siglo XXI, la escanda asturiana o el manual para estudiantes de ciencias de la gastronomía y la alimentación de la cátedra Ferran Adrià. Si nos centramos en publicaciones de carácter técnico, encontramos entre sus publicaciones como el Libro Blanco de la Pesca, el sector de la pesca en Marruecos o la seguridad alimentaria en el sector de la pesca, con motivo del 50 aniversario de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinaria, asociación creada en 1954. Con respecto a sus cualidades humanas, les diré que es una persona próxima, muy respetuosa, con una exquisita educación y muy respetuoso con los demás, y teniendo presente siempre sus principios éticos y de moralidad. Por ser políglota, habla, además del castellano, inglés y francés e italiano, lo que le permite mantener muy buenas relaciones internacionales, en especial con las organizaciones internacionales de pesca, FAO, Naciones Unidas, OCDE, Organización Mundial del Comercio y organizaciones regionales de gestión de los recursos pesqueros. En definitiva, posee excelentes capacidades de comunicación como resultado del trabajo en equipo, formados por personal de diferentes nacionalidades, culturas e idiomas, así como adaptabilidad a situaciones nuevas e inesperadas en entornos multiculturales. Quisiera ir concluyendo esta presentación haciendo una referencia al discurso del ingreso del doctor Alberto López Asenjo García, que versará sobre la acuicultura y la economía azul hacia una nueva dimensión. En su presentación hace una prolija presentación de los antecedentes que encontramos en la acuicultura, ya sea continental como marina, y su potencialidad para suministrar una proteína de origen animal que se sitúa en estándares de sostenibilidad y productividad, convirtiendo esta producción ganadera en uno de los grandes activos de cara al reto de la seguridad alimentaria. El recipiendario pone de manifiesto los factores limitantes que para el caso europeo deberán ser corregidos para alcanzar los niveles de crecimiento que se están experimentando a nivel mundial. En particular, la necesaria simplificación normativa y la decidida apuesta por la innovación y desarrollo, con mención especial a la algicultura. Para el caso español aporta una sugerencia novedosa, como es la licitación llave en mano. Considero adecuado mencionar la pertinente reflexión que el doctor Alberto López Asenjo García sobre el papel del veterinario en este sector y en el contexto general de la economía azul. Por último, el recipiendario concluye con la incorporación de la tecnología y, en particular, la incorporación de la inteligencia artificial, junto con un enfoque integrador de usos y disponibilidades marinas. Estamos en la mejor disposición para avanzar en esta nueva dimensión. Por ello, querido Alberto, esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España reconoce en ti tu trabajo, valora tus méritos y su calidad y se honra en acogerte como académico correspondiente, confiando en que ello te aporte un estímulo de colaboración permanente con esta institución y en especial con tu especialidad en este complejo campo de la pesca y la acuicultura. Recibe, por lo tanto, mi más cordial felicitación y te doy la bienvenida en nombre de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se encuentran grandes maestros y personas con grandes cualidades humanas e intelectuales y que no dudo podrán colaborar de forma estrecha e intercambiar y discutir sobre propuestas e ideas, así como de proyectos. Deseo manifestarte una próspera, estrecha y fortalecida colaboración con esta Real Academia. Bienvenido, he dicho. Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra el doctor don José Alberto López Asenjo García para dar lectura a su discurso de ingreso titulado La acuicultura y la economía azul hacia una nueva dimensión. ¿Se puede? Con la venia, excelentísimo señor presidente, excelentísimas señoras y señores académicos, queridos amigos y familiares que me acompañáis en este solemne acto, mi agradecimiento. Quisiera empezar este discurso con mi reconocimiento a las personas que me prestaron siempre su apoyo, confianza y compromiso a lo largo de mi vida profesional y que me inculcaron la inquietud por afrontar nuevos retos. En esta galería de recuerdos se encuentra el profesor Cuéllar Carrasco, que me introdujo en el mundo de la acuicultura a mediados de los años 80 y con quien tuve el privilegio de mantener numerosas conversaciones sobre la producción acuícola y de lo que se empezaba a definir como enfoque ecosistemático. Asimismo, debo mostrar mi profundo agradecimiento y afecto al presidente de esta academia, el profesor Anadón Navarro, que junto con la profesora María Rosa Martínez Larrañaga dirigió mi tesis doctoral relacionada con la acuicultura y el uso de antibióticos bajo el título de Farmacocinética y deplección de residuos de flumequina en doradas. A ellos y al Departamento de Toxicología y Farmacología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, mi gratitud. Este agradecimiento lo hago extensivo a los académicos que tuvieron la generosidad de respaldar mi candidatura, el profesor Jesús Ángel Fernández Tresguerres, el profesor Manuel Rodríguez Sánchez, el profesor Elías Fernando Rodríguez Ferri, a mi apreciado Quintiliano Pérez Bonilla, así como a las señoras y señores académicos por el honor que se me concede al aceptarme como miembro de esta academia. A lo largo de mi carrera profesional he tenido el privilegio de contar con el apoyo y asesoramiento de personas que desde la docencia, la investigación, la función pública o el mundo empresarial han encarnado lo que tan acertadamente decía Aristóteles: somos lo que hacemos con frecuencia. La excelencia no es un acto, es un hábito. Ingresar en esta insigne institución me compromete a contribuir con toda mi dedicación y esfuerzo en defender esta excelencia. También quisiera resaltar mi gratitud hacia los compañeros y amigos que me acompañáis: Javier Garat, Omar Collado, Manuel García, José Luis González, por sus valiosas aportaciones. Me queda destacar en este apartado de agradecimientos a mi familia, Yolanda, Pelayo, Beltrán y Constanza, por apoyarme siempre de manera incondicional, a mis padres y a mis hermanos por ser referentes en mi vida. Comienzo este discurso indicando que mi vida profesional como funcionario del Cuerpo Nacional Veterinario ha estado siempre ligada de una u otra manera al sector de la pesca y de la acuicultura. Voy a centrar mi discurso en la actividad de la acuicultura, a menudo desconocida para el público general, pero que a nivel mundial supone una producción en la pesca extractiva y que en estos momentos está llamada a ocupar un rol protagonístico como sería la acuicultura. Creo necesario, como ha señalado el presidente de esta academia, hacer un breve repaso de la historia de la acuicultura desde sus orígenes hasta la actualidad, destacando después los retos a los que se enfrenta esta importantísima actividad. La acuicultura en la historia, sus antecedentes históricos. Es sabido que el ser humano inicialmente dependía de la caza y recolección en tierra firme. Con el tiempo comenzó a explorar posibilidades de domesticar los recursos acuáticos para su beneficio. Sobre este inicio de la acuicultura continental encontramos referencias históricas que se remontan
al antiguo Egipto, Mesopotamia o las regiones indopacíficas. Es en la antigua China donde se encuentran las primeras evidencias documentadas de prácticas acuícolas, especialmente con la cría de carpas. El tratado sobre la cría de carpas, escrito por Fan Li en el año 475 a.C., marca un hito en la historia de esta acuicultura. Posteriormente, la dinastía Han desarrolló los sistemas combinados de cultivo de arroz y peces establecidos, una relación simbiótica entre ambas actividades. La influencia de la acuicultura china se extendió a través de migraciones hacia otros países asiáticos, contribuyendo al desarrollo de la acuicultura continental en la región. En Europa, los romanos introdujeron el cultivo de carpas hacia Asia Menor, Grecia, Italia y posteriormente el resto del continente. La cría de carpas se popularizó en la Edad Media, especialmente en los estanques de los monasterios, donde los monjes desempeñaron un papel crucial en este desarrollo, si bien se llevaron el mérito los que produjeron champán. Sin embargo, la trucha ganó popularidad como opción culinaria y sanitaria, especialmente después de que un monje francés en el siglo XIV desarrollara técnicas exitosas de impregnación en los huevos de trucha. A partir del siglo XVIII, los avances científicos influyen de manera muy importante en todos los tipos de acuicultura, fomentando su desarrollo a través de estudios que resultan en nuevas técnicas que mejoran las diferentes producciones acuícolas. Es en este siglo cuando se logra por primera vez la reproducción artificial de la trucha indígena, Salmo trutafario, aunque no fue hasta el siglo XIX que se realizaron las primeras importaciones de trucha arcoíris, donde Estados Unidos a Francia dio lugar a esta acuicultura intensiva de salmónidos en agua dulce. En 1842, el científico francés Jean-Louis Armand Quatrefages, considerado como uno de los grandes impulsores de la acuicultura, médico, doctor en zoología y cuyo talento en la observación y su capacidad descriptiva son reconocidas, fue el artífice de la fecundación artificial de huevos de trucha en la zona de los Vosgos. A partir de este evento, diversos científicos comenzaron a estudiar la reproducción artificial de peces con la esperanza de poder obtener beneficios industriales de cultivo de peces. Ya en 1852 se construyó la piscifactoría Henninke en Francia, con el apoyo del gobierno francés como modelo dedicado a la repoblación de los ríos, liderado por el profesor Costa, quien había estudiado la acuicultura del Imperio Romano. En Europa Central se observa un creciente dinamismo a finales del siglo XIX. En 1882 se establece la primera piscifactoría para salmónidos en Eslovenia y en 1894 la primera para ciprínidos en la actual Serbia. Esta tendencia se da igualmente en Yugoslavia, que experimenta un gran desarrollo con cooperativas que abarcaban el 99% de la producción. Otros países como Rumanía y Checoslovaquia también lograron importantes producciones con el salmón del Danubio. En Europa Central destacaron Austria y Alemania. Paralelamente, en otras partes del mundo se llevaron a cabo estudios diferentes como la anguila, ciprínidos en Japón en la época Meiji. Estamos hablando de 1868 a 1912. Ya en los inicios del siglo XX se inicia el desarrollo de la industria de la salmonicultura en el hemisferio norte. Después de la Segunda Guerra Mundial, debido a la disminución de abundancia de salmón silvestre en el Pacífico Norte por la intensificación de la pesca, países como Japón, la Unión Soviética, Estados Unidos y Canadá comenzaron a cultivar el salmón a gran escala. En la década de 1960, Noruega comienza la cría de salmón. Sin embargo, la industria se enfrentó a importantes desafíos como su rápido crecimiento y la falta de capacidad para abordar los problemas emergentes, lo que provocó el colapso de muchas empresas medianas y pequeñas. Como respuesta a estos retos, los empresarios optaron por agruparse para evitar el cierre de las instalaciones y ganar en tamaño que les permitiese desarrollar una tecnología de producción avanzada, así como mejorar su capacidad exportadora, fenómeno que se sigue dando en la actualidad.
En las últimas 2 décadas, la acuicultura noruega ha experimentado un notable crecimiento. Equipada con tecnología moderna, la industria compite eficazmente a nivel internacional y produce alimentos con alto valor nutritivo. Las zonas costeras, que han sido ideales para el desarrollo de estas granjas piscícolas, tienen un incremento notable y se extienden a lo largo de 21.000 kilómetros de costa noruega, donde existen más de 750 granjas piscícolas, principalmente dedicadas al salmón atlántico y en menor medida a la trucha. Sobre la acuicultura marina, permítame hacer una referencia especial hacia un visionario gaditano llamado Lucius Junius Moderatus Columela, que ha pasado a la historia como Columela del año 4 después de Cristo hasta el año 70. Columela menciona en su obra de Re Rústica el uso de alevines de especies marinas como la dorada y la lubina para repoblar estanques artificiales de los patricios. Se desarrollaron técnicas de alimentación y tratamiento de enfermedades para estas especies, utilizando inicialmente frutas, cereales, quesos, así como otros cultivos, e incorporando posteriormente peces más pequeños que eran pescados por los pescadores que estaban contratados para estos oficios. En la Edad Media se combinó la extracción de sal de las marismas con la cría de peces, actividad establecida en lugares como las lagunas de Arcachón, la cuenca del Po y en España los esteros de Andalucía. Este tipo de producciones sufrieron un abandono progresivo hasta finales del siglo XV, que prácticamente desapareció. Sin embargo, durante el siglo XVII la acuicultura resurgió en el litoral francés, en estas marismas, o le marais, como dirían en Francia, que tiene incluso la denominación de un caballo autóctono que es capaz de trabajar en estos suelos fangosos. En el ámbito de la acuicultura marina, Francia desempeñó un papel destacado. En estas ocasiones, Quatrefages realizó investigaciones con el arenque, proponiendo la inseminación artificial de esta especie y popularizando la frase «podemos sembrar peces como sembramos semillas vegetales». El apoyo político a la acuicultura marina también fue notable con la creación del Laboratorio Marítimo de Concarneau por el profesor Conté. Con la construcción de naves industriales que funcionaban como fábricas alimenticias e instalaciones de explotación y repoblación marina, promovidas por asociaciones profesionales y sociedades científicas, se avanzó hacia una explotación racional, surgiendo así las explotaciones basadas en la acuicultura marina de la costa atlántica, desde Arcachón y extendiéndose por el litoral bretón. Lamentablemente, muchas de estas iniciativas perdieron impulso debido a los resultados insatisfactorios, hasta que pudieron ser revitalizadas por conocimientos y avances provenientes de otras partes del mundo, en el que se desarrollaron distintas iniciativas. Sirva como ejemplo, en Estados Unidos, el enfoque de producción del bacalao, en Escocia e Inglaterra, en los peces planos, y en Noruega invirtió en ambos con el objetivo de repoblar localmente las zonas costeras para mejorar la pesca. Sobre el cultivo de moluscos, crustáceos y algas, la FAO señala que es uno de los apartados de mayor relevancia. Y en este sentido, el cultivo de moluscos, que tiene sus orígenes en la antigua China, alrededor de los años 460 a.C., donde queda documentada con una técnica de cultivo de ostras, utilizando un sistema de bloques de piedra entrelazados, y que posteriormente también hay menciones en el consumo de ostras en las obras de Aristóteles. En Europa se encuentran evidencias de ostricultura en áreas previas a la ocupación romana, como es la desembocadura del río Urbino y durante el Imperio Romano, donde Plinio el Viejo hace una referencia a parques ostrícolas creados por Sergius Orata en el año 160 a.C. Aún con estos antecedentes podríamos afirmar que el cultivo de ostras y otros moluscos no se desarrolló significativamente hasta el siglo XVIII. Efectivamente, es a lo largo del siglo XVIII cuando se inicia un movimiento de recuperación
del cultivo ostrícola, donde en la zona de Pomerania, en Alemania, en 1753, y al igual que en los intentos posteriores de 1830 a 1843, que fracasaron debido a la difícil orografía del litoral y la temperatura del agua. El impulso europeo llegó desde Francia. Una vez más, Quatrefages propuso el cultivo de ostras en un discurso en la Academia del año 1849. Esta propuesta contó pronto con el respaldo político y empresarial que supuso la creación de una comisión de piscicultores. Se llevaron a cabo con éxito proyectos de la repoblación en la bahía de Saint-Brieuc, en la Seine y en Toulon. Por su parte, en Inglaterra se realizaron ensayos con ostras en Southend y en Ernie Bay, siguiendo el ejemplo francés. Hubo otros intentos menos exitosos, como fueron las experiencias en la isla de Heinleich y Limestone, gracias a lo cual se puso en evidencia la importancia de las condiciones ambientales como factor limitante para este tipo de cultivos. A finales del siglo XIX solo se cultivaban ostras para engorde a partir de semillas importadas de Francia y Holanda, que también desarrolló el cultivo del mejillón. Sin lugar a dudas, es en el siglo XX cuando el cultivo de ostras experimenta un gran desarrollo en los Estados Unidos gracias a Belz, que en 1920 logró el cultivo de larvas de ostras mediante puesta inducida. Rápidamente, otros países como Inglaterra o Japón aplicaron esta técnica y lograron espectaculares logros. Desde entonces, han seguido avanzando con el desarrollo tecnológico y el avance del conocimiento biológico. En el caso del mejillón, su cultivo se remonta a 1235, cuando el marinero irlandés Patrick Walton naufragó en la bahía de Guillon, en Francia, y durante este periodo de naufragio observó cómo los mejillones proliferaban en los restos de su barco y comenzó a clavar estacas en la zona intermareal para cultivarlos como alimento. Esta práctica evolucionó con el tiempo, alcanzando cierto desarrollo en el siglo XVIII en la Ensenada de Venecia, en el Mediterráneo francés y en Holanda. En relación con el cultivo de almejas, si bien se realizaron intentos en Bretaña alrededor de 1879, el gran desarrollo de este se alcanza casi un siglo más tarde, en la década de los años 70. Por otra parte, en Japón se desarrolló el cultivo de la vieira en los años 30, primero con procesos de engorde y luego con colectores de semilla, estableciéndose sistemas que se mantienen en la actualidad. Como he señalado anteriormente, es a lo largo del siglo XX que se experimenta un crecimiento notable de la producción y cultivos marinos gracias al nivel de conocimiento alcanzado y los avances tecnológicos, también del cultivo de algas. En 1949, la investigadora inglesa Kathleen Mary Drew Blaker describió el ciclo completo de la Porphyra umbilicalis, la llamada comúnmente alga nori, lo que supuso un gran avance para el cultivo de este alga. A partir de la Segunda Guerra Mundial, diferentes países asiáticos comenzaron a desarrollar el cultivo de algas para la alimentación humana y en 1952 Japón publica el primer libro de texto sobre cultivo de algas marinas. Así, en los años 60, en Filipinas se desarrolló el cultivo del género Euchimia, basándose en las investigaciones del Dr. Doherty. Por su parte, se llegó a una explotación extensiva de crustáceos donde se establecieron a partir de los años del siglo XVIII. Disculpen. Es en 1830, Thomson descubre las distintas fases larvarias y en 1860 se realizan las primeras iniciativas con bogavante en Estados Unidos y posteriormente en Canadá, que se expandieron en Europa en el siglo XX. En 1885 se lograron las primeras larvas de material artificial para repoblar. En Europa, el cultivo de crustáceos se remonta a los años 20, cuando países como Alemania, Francia, Inglaterra y algunos países nórdicos establecieron las primeras experiencias con el bogavante, Omarus vulgaris, mientras que en el Japón el profesor Fujiyama desarrollaba la cría del camarón
Kuruma, el Peneus japónico, de manera contemporánea. Francia comenzó a interesarse por el cultivo del langostino en 1968, aprovechando estos estudios japoneses, y se instauraron programas pilotos del Peneus japónicos desde el periodo 1969 a 1974, y que sentaron las bases del desarrollo del langostino en las zonas mediterráneas y atlánticas. En 1975 se logra un avance importante con el control ecofisiológico de la maduración y la puesta, permitiendo la reproducción en medios donde las condiciones naturales no lo permitían, marcando así el inicio de desarrollo intensivo del cultivo del langostino. En la Europa meridional, a partir de los años 70, dominaba la cría completa de crustáceos y otros peces marinos, y se comenzó a investigar en especies adaptadas para la acuicultura marina costera, como el rodaballo, la lubina y la dorada. El conocimiento de su biología, rendimiento y valor económico, junto con la facilidad para cultivarlos, posicionó a estas especies en la acuicultura europea. Permítanme ya centrarme en la acuicultura en España, y si bien aparecen referencias escritas sobre prácticas acuícolas en otras partes del mundo del Imperio Romano, las primeras menciones de la acuicultura en la península ibérica se encuentran en el Liber Judiciorum, el Fuero Juzgo, un cuerpo de leyes de la época visigoda promulgadas por el rey Recesvinto en torno a la segunda mitad del siglo VII después de Cristo. Esto sugiere que en la época de los reyes visigodos llevaban a cabo prácticas acuícolas heredadas muy probablemente del conocimiento romano que se acredita de las obras de Columela o Varron. En 1129, el arzobispo Diego Selmerit ordena y promociona la construcción de un criadero de truchas en las orillas del río Sar, considerado el primer criadero de truchas de la península ibérica. Posteriormente, en 1258, Alfonso X el Sabio promulgó normas de protección de peces inmaduros en las Cortes de Valladolid. En la Alta Edad Media, las órdenes monásticas asumieron el desarrollo de la acuicultura, creando estanques en diferentes monasterios, como el de el Escorial de Madrid, el de San Martín de Castañeda en Sanabria o el de Yuste en Cáceres. En cuanto a la acuicultura marina, en la zona de Murcia y Andalucía, los salineros promovían la entrada de alevines de peces y crustáceos en los estuarios, donde crecían hasta alcanzar tallas adecuadas de consumo. También se practicaba la captura de peces con trampas y redes para mantenerlos estabulados en encañizadas. El naturista Mariano de la Paz Graells desempeñó un papel fundamental en el impulso de la acuicultura española, que comenzó a desarrollarse a mediados del siglo XIX, respaldado por la reina Isabel II, que concedió varias ayudas como terrenos en el Escorial o en la Casa de Campo para desarrollar a cabo diversos estudios. Se publicó el Manual Práctico de Piscicultura, que documenta estas prácticas. En 1868 se creó el primer laboratorio ictiogenético en la granja de San Ildefonso, aunque cerró poco después debido a la revolución de ese año. En 1866 se estableció una piscifactoría en el monasterio de Piedra, en Aragón, con fines comerciales privados destinados al comercio de trucha, importando las huevas desde Francia. Posteriormente, el centro fue arrendado al Ministerio de Fomento y se mantuvo esta situación hasta la actualidad. También en el lago Enol, en Asturias, el científico Alfredo Truán logró la repoblación del medio con huevos fecundados de trucha, y cabe señalar que inicialmente se consideró un fracaso, pero que posteriormente se demostró que sus premisas eran acertadas. A finales del siglo XIX, en 1888, se promulgó el Real Decreto sobre el desarrollo de la industria piscícola, al crearse dos piscifactorías en Santander y en Oviedo. Graells abogaba por la creación de este tipo de observatorios y se ve consolidado con el establecimiento de la Estación Marítima de Zoología y Botánica Experimentales de Santander. Las experiencias francesas del profesor Coste reactivaron las actividades piscícolas de los moluscos en España,
Por ejemplo, en el año 1863, el Ayuntamiento de Fuenterrabía, Hondarribia, en el País Vasco, inicia estas actividades y posteriormente se desarrollan en Galicia, donde tenemos extracciones en diferentes rías, como las de Cornide, en 1768. En este punto, parece adecuado hacer una referencia a los orígenes de la producción acuícola dedicada a la repoblación, cuyas primeras incursiones se remontan al final del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando se establecieron las primeras piscifactorías con este objetivo. En este periodo, la trucha se convierte en la especie dominante gracias a la adaptabilidad al medio, facilidad de manejo y la disponibilidad de alimento artificial. Fue en esta década de 1960 cuando la trucha emergió como una de las especies más importantes de la acuicultura continental en España, alcanzando una década más tarde un notable crecimiento para la creación de numerosas piscifactorías industriales, principalmente en el norte de la península, y donde el Icona tiene un papel muy destacado. Mención especial merece el caso del mejillón, que desde los años 40 experimentó este impulso en Galicia, convirtiendo a España en uno de los principales productores mundiales. La implantación de tecnologías innovadoras como el diseño de las bateas, que contribuyó significativamente a este incremento y a esta eficiencia. Con este panorama, la situación de la acuicultura a nivel mundial nos permite apoyar y alinearnos en lo que señala la FAO como actividad dirigida a producir y engordar organismos acuáticos en su medio. También se define como el cultivo en condiciones controladas de especies que desarrollan los medios acuáticos, peces, moluscos, crustáceos y algas. En el contexto mundial, durante estos 5 últimos años, se ha visto el crecimiento comprometido por las situaciones que todos ustedes conocen de la pandemia global del COVID en el año, COVID 2019, unido a la invasión de Rusia a Ucrania o la actual situación de Israel y las restricciones que estamos sufriendo del comercio en el Mar Rojo. Esto ha llevado a tensionar significativamente el desarrollo de la economía a nivel mundial. La actividad acuícola no es ajena a esta realidad y encara el futuro con grandes incertidumbres, altos precios de las materias primas, costes energéticos disparados y, como era de esperar, también el consumidor que está observando estos incrementos alcistas en los precios. Tampoco podemos olvidar la amenaza creciente derivada del desarreglo climático que afecta a la biodiversidad, a los ecosistemas y que pone en riesgo nuestro bienestar y el de nuestras futuras generaciones. En la actualidad, los sectores de la pesca y la acuicultura son el medio de subsistencia de millones de personas. Se estima 58 millones de personas que trabajan en estas actividades relacionadas con la pesca y la acuicultura, siendo en torno al 35% de la acuicultura, es decir, ocupando 14 millones de personas en estas tareas. Del total de estos trabajadores, una tercera parte son mujeres. Los principales países productores en el año 2021, según las estadísticas de la FAO, y con una producción para la pesca y para la acuicultura de 218 millones de toneladas, se estima que la acuicultura ha logrado 126 millones, superando por 9º año consecutivo la pesca extractiva. En cuanto a los países productores, sin lugar a dudas, es China con 72 millones de toneladas, lo que supone el 57% de la producción mundial, seguida ya de lejos por Indonesia, India, Vietnam y Bangladesh. Actualmente la producción acuícola está altamente concentrada en unos pocos países, hasta el punto que solamente 10 países suponen el 90% de la producción mundial. Ante estas cifras, la Unión Europea palidece
incluso considerándola como una sola unidad, ya que su producción apenas alcanza 1,1 millones de toneladas. En relación con el peso de España a nivel mundial, que se sitúa en el 27º, con unas 280.000 toneladas, también estamos viendo que estamos en un nivel de estancamiento y frente al crecimiento que están experimentando otros países, preocupa que se va a ver degradada la posición, tal como se van a poder constatar con las cifras de especies y producciones que en estos momentos se están alcanzando, ya que tenemos aproximadamente unas 444 especies acuáticas diferentes, peces, moluscos y crustáceos, y donde en el año 2021 vemos la consolidación del cultivo de las algas, en concreto el alga laminaria japonesa o kombu, Saccharina japonica, con 13,5 millones de toneladas, el alga Euchema y Capaphysis con 7,1 millones de toneladas, que se sitúan en los puestos de cabeza de la producción marina. La tercera y cuarta especie, como son el ostión japonés, Crassostrea gigas, y el langostino blanco, Lipopaneus banameu, con 6,3 millones de toneladas, se ven superando ya las producciones de China en carpa y en otros productos clásicos como es el salmón, las ostras y los camarones. En este contexto, la acuicultura en la Unión Europea tiene unas cifras que quisiera destacar de manera enfática, como el mercado de la Unión Europea se nutre en un 70% de importaciones. Es decir, si esta dependencia del mercado exterior, unido a que la producción de acuicultura de la Unión Europea apenas representa el 1% de la producción acuícola mundial, podrán hacerse ustedes una idea de todo el trabajo que nos queda por hacer y por desarrollar. La producción acuícola se desarrolla particularmente en aguas marinas y el resto, aproximadamente un 25%, en agua dulce. Esta producción alcanza 1.100.000 toneladas, como he señalado, y donde destaca la trucha arcoíris, también el mejillón, con aproximadamente 423.000 toneladas, y los peces planos. Como se ha señalado, el ritmo de crecimiento de la acuicultura de peces en la Unión Europea desde el año 2000 ha sido muy escaso. De hecho, en los últimos 10 años apenas ha crecido un 2,5% frente al 4,2% que se ha hecho a nivel mundial. En el año 2021, el número de establecimientos dedicados a la producción acuícola era de 5.182 establecimientos, mayoritariamente para la producción de moluscos, con 4.900 establecimientos y solamente 254 de producción de acuicultura continental. El empleo en España se sitúa en 5.700 empleos a tiempo pleno, que se distribuye en aproximadamente 11.300 personas, con una marcada presencia de mujeres que suponen el 75%. Las cifras, tanto en producción como en valor, están en 326.000 toneladas y 761 millones de euros respectivamente. Con estas cifras, lo que tenemos es que analizar qué es lo que está pasando con el marco normativo, es decir, con la política común de pesca, con las directrices y los nuevos arreglos. La política pesquera común establece que la acuicultura debe contribuir a preservar el potencial de producción de alimentos en todo el territorio de la Unión, sobre una base sostenible, a fin de garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo, incluido el suministro de alimentos, el crecimiento y el empleo para los ciudadanos de la Unión Europea, y contribuir a satisfacer la creciente demanda mundial de alimentos de origen acuático.
En el marco del periodo de programación 2021-2030, las directrices de acuicultura sostenible y competitiva dictadas por la Unión Europea marcan el camino a seguir. Y es por ello que España ha desarrollado una estrategia de acuicultura 2021-2030, alineada con las prioridades estratégicas de la Unión Europea, en especial con el Pacto Verde, con el objetivo de estimular la economía y crear empleo, acelerando al mismo tiempo la transición ecológica. Permítanme centrarme en un ámbito que cada vez está más de actualidad, como es la política marítima integrada, la economía azul y la acuicultura. La Comisión Europea publicó en el año 2007 una política marítima integrada para la Unión Europea, también conocida como el Libro Azul. La política marítima integrada de la Unión Europea tiene como objeto crear un marco para que surjan sinergias entre todas las políticas de la Unión Europea relativas a océanos y mares y se eviten de medir las ineficiencias y las incoherencias, gastos innecesarios o incluso los conflictos de utilización. La situación de partida es un sector marítimo muy compartimentado en la que las actividades relacionadas con la mar se vienen organizando desde siempre de forma separada, a pesar de tener todas ellas la mar como nexo de unión. Son numerosos los distintos sectores relacionados con el medio marítimo, el transporte, la pesca, la acuicultura, la construcción naval, la energía eólica offshore, la vigilancia y la policía del mar, o el sector turístico costero, el medio ambiente marino y la investigación marina o los de defensa. Ahora bien, la competencia cada vez mayor por el espacio marino y el impacto acumulado de las actividades humanas en los ecosistemas del mar hacen inadecuado este procedimiento disperso y de toma de decisiones y exigen un planteamiento integrado. La respuesta que propone la política marítima integrada consiste en promover un enfoque intersectorial para que las políticas relacionadas con la mar se formulen conjuntamente y se obtengan así una explotación sostenible de este enorme potencial de los mares. La justificación de la acción a nivel de la Unión Europea se deriva de la naturaleza intersectorial y transnacional de las actividades previstas. En España, la necesidad de identificar zonas de interés para la acuicultura, que ya fue recogida entre los objetivos prioritarios del Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española 2014-2022, así como las directrices de la Comisión Europea para el desarrollo de una acuicultura competitiva y sostenible, consideran que la planificación espacial como un aspecto fundamental para la consecución de los objetivos de desarrollo de actividad. Por su parte, la Directiva 2014 del año 89 de la Unión Europea establece un marco para la ordenación del espacio marítimo y de su transposición en el Real Decreto 363/2017, donde se establece la elaboración de planes de ordenación del espacio marítimo, POEM. Esta planificación recoge un inventario de usos existentes como los establecimientos de acuicultura ubicados en las zonas de producción de moluscos declaradas o en las zonas de interés declaradas. Además, se incluye también un inventario de usos futuros con zonas potenciales y áreas preferentes. Uno de los principales problemas que afronta el despegue de la actividad acuícola es la puesta en marcha de la misma, dado que el procedimiento administrativo es de especial complejidad y puede abarcar varios años hasta conseguir los permisos y licencias necesarias. Me referiré a ello más adelante. En cuanto a la arquitectura institucional de las estrategias de cuenca, la Dirección General de la Unión Europea, la DG Mare, se encarga específicamente del seguimiento de la política marítima integrada. Asimismo, otras direcciones generales de la Comisión se ocupan de las actuaciones sobre la vertiente marítima para la visión integral y para ello se crea el grupo de expertos sobre política marítima integrada, que a su vez se ve
acompañado por el Grupo del Consejo sobre Cuestiones Marítimas. En estos ámbitos, la política marítima integrada se centra en 5 ejes fundamentales: economía azul, datos y conocimientos sobre el medio marino, ordenación del espacio marítimo, vigilancia marítima integrada y estrategias de cuenca mediterránea. Para no ser prolijo, permítame que me centre en el último apartado, que es estrategias de cuencas marítimas, donde se derivan las siguientes actuaciones y en la que España viene participando ya desde el año 2011, al igual que en la estrategia del Mediterráneo Occidental, conocida por WestMed. Ambas estrategias conjugan el interés por desarrollar proyectos de ámbito transnacional, entroncando con la política de vecindad de la Unión Europea. El objeto de las estrategias de cuenca es desarrollar las instituciones públicas, el mundo académico, las comunidades locales, las pequeñas y medianas empresas y los empresarios de los países atlánticos y de ambos lados del Mediterráneo occidental a desarrollar juntos proyectos marítimos locales. En definitiva, poder hacer frente a los desafíos locales y regionales, proporcionar conocimientos sobre la economía azul, compartir oportunidades en la región, facilitar la relación entre las partes interesadas con los socios adecuados y apoyar el desarrollo de proyectos exitosos. Desde esta perspectiva, la gobernanza de la estrategia se lleva a cabo a través de un comité directivo que garantiza la referida coordinación. A su vez, tenemos un mecanismo de asistencia común para todas las estrategias de la Unión Europea, tanto en el Atlántico, en el Mar Negro como en el Mediterráneo, y que con el equipo de técnicos financia y buscan las soluciones a través del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y de la Acuicultura, FEMPA, ofreciendo su apoyo operativo, logístico y administrativo. El mecanismo de asistencia también ofrece apoyo práctico a proyectos, principalmente en la búsqueda de socios y desarrollo de proyectos a través de sus representantes en nuevos centros nacionales. Por último, los National Hubs, que son equipos de expertos nacionales de cada Estado miembro con una amplia red y sólido conocimiento de las oportunidades de financiación, pueden localizar ámbitos de gran potencial y desarrollo de las ideas de estos proyectos. Los National Hubs ofrecen orientaciones confidenciales y adaptadas sobre el desarrollo de proyectos, las oportunidades de financiación y la búsqueda de socios y capacidades. En relación con la innovación en acuicultura y economía azul, la Comisión Europea presentó al Parlamento Europeo y al Consejo en el año 2011 el Plan de Acción sobre Innovación y que ha ido desarrollando distintas iniciativas, como es el informe presentado sobre innovación para la economía azul en el año 2019. Para el caso de la acuicultura, la innovación irá destinada a desarrollos que permitan apoyar la toma de decisiones e impulsar la integración del conocimiento adquirido, así como el uso de nuevas tecnologías en los sistemas de producción acuícola. Tal como señala el doctor José Luis González Serrano, el Programa Operativo de España, del FEMPA, identifica específicamente la necesidad del desarrollo de la acuicultura. Y es en este escenario lo que me permite ya vislumbrar la discusión sobre el futuro de la acuicultura y los elementos a seguir. Como en cualquier otro sector productivo, se debe estar atento a la evolución de la demanda. En este sentido, es importante tener presente el espectacular incremento que ha tenido la población humana, ya que si bien alcanzó la cifra de los primeros 1.000 millones de habitantes en el año 1804, los múltiples factores que han aportado mejoras en salud, educación y nutrición hacen que en la actualidad nos encontremos con unas previsiones que apuntan a unas cifras de población en 2050 de 9.700 millones de personas. Es decir, desde el año 2020 a 2050 crecerá en 2.000 millones de personas la población. Este crecimiento, junto con el aumento del consumo de productos de la pesca para el decenio 2020-2030, nos lleva a la conclusión de que la acuicultura deberá aportar más de 20 millones de toneladas
a las actuales cifras que se han indicado. Según el informe de la OCDE y de la FAO del año 2020 sobre perspectivas agrícolas para el año 2022-2031, el consumo global de proteínas se desglosa de la siguiente manera. Productos pesqueros y de la acuicultura, 161 millones de toneladas. Pollo, 136 millones de toneladas. Cerdo, 121 millones de toneladas. Vacuno, 72 millones de toneladas. En esta tendencia de consumo confluyen una serie de factores entre los que me gustaría destacar el índice de conversión, que según la reciente publicación de Blue Seafood Assessment y SINTEF, indican que el índice de conversión de las producciones acuícolas se sitúa en el 1,4 frente al 1,9 de aves o, como para el caso del porcino, que está en 3,9. El otro elemento que se considera determinante en producciones ganaderas es la huella de carbono, que para el caso de la acuicultura se sitúa en un 5,1 kilos de carbono equivalente por kilo, frente a los 8,4 para el caso de aves, el 12,2 para el caso de producciones porcinas o el 39 para el caso del vacuno. Si bien estas perspectivas nos pueden dar una impresión optimista a nivel global, para el ámbito de la Unión Europea se constata un exceso normativo y regulatorio que limita el potencial desarrollo y, no menos importante, las conclusiones del informe especial 25-2023 del Tribunal de Cuentas Europeo, que resulta del estancamiento de la producción y resultados poco claros a través del aumento de la financiación de la Unión Europea. Es en este informe del año 2023 donde se presta una serie de recomendaciones a la Unión Europea, como son ayudar a los Estados miembros a abordar los obstáculos al desarrollo sostenible de la Unión Europea, mejorar la orientación de los fondos de la Unión Europea, mejorar el seguimiento del rendimiento de la financiación de la Unión Europea y de la sostenibilidad medioambiental. Para el caso español, uno de los puntos a solventar son los problemas administrativos en la concesión de licencias y la convivencia con otras actividades del ámbito marino-marítimo. Esta solución pasaría por otorgar concesiones de acuicultura llave en mano dentro de los espacios destinados para la acuicultura en las 5 demarcaciones que se ha dividido el espacio marítimo español. Para ello, un organismo autónomo de la Administración se encargaría de gestionar bajo los criterios de agilidad y simplificación de procesos los permisos necesarios para finalmente obtener la licencia necesaria de inicio de actividad. Posteriormente, se podría establecer concesiones para el sector privado y de esta manera se acortarían de una manera notable los tiempos para el inicio de la actividad. ¿Y qué mejor organismo para llevar a cabo esta tarea que nuestro querido y anhelado FROM, el Fondo de Regulación y Ordenación de los Mercados Pesqueros, que desapareció en el año 2012 y que tuve el honor de presidir en mi época en la Secretaría General de Pesca? En este sentido, y dado que estamos hablando de implantar inteligencia artificial, considero necesario, deberíamos apostar decididamente por la inteligencia de los mercados en los productos de la pesca, con el objetivo de desarrollar una estrategia puntera gracias a los millones de datos comerciales, notas de venta, etcétera, que el Ministerio dispone. Para ello, mi propuesta sería que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el desarrollo de la Ley de Acuicultura, entre otros aspectos, recoja la creación de este organismo y le dote de las competencias necesarias para llevar a cabo esta importantísima tarea. A la luz de las consideraciones y estrategias que están haciendo sobre economía azul, me parece oportuno afrontar este reto de manera disruptiva con la creación de un departamento azul a imagen y semejanza del creado sobre economía circular, aprovechando todo lo que se ha hecho y bien dando coherencia al trabajo realizado a la vez que nos permite tener una acción coordinada, incluido el plan de transformación y resiliencia. No quisiera terminar mi exposición sin hacer una referencia al papel del veterinario en este nuevo escenario de la economía azul y la acuicultura. A lo largo de mi exposición, como habrán comprobado ustedes,
he hecho múltiples referencias al carácter global de la actividad, en la que el 35% de la producción se comercializa en los mercados internacionales y, lógicamente, de su necesaria trazabilidad. En estos momentos donde el Consejo y el concepto One Health está consolidado, quisiera rendir tributo a la clarividencia del profesor Louis Pasteur y su afirmación: la medicina humana cura al hombre, la medicina veterinaria cuida al planeta. Y es que el papel del veterinario es fundamental en el contexto de la economía azul y una salud, debido a su conocimiento y experiencia en la interacción entre los ecosistemas marinos, la sanidad animal, la salud humana y el medio ambiente en general. La labor del veterinario abarca desde la vigilancia epidemiológica, la gestión sanitaria, la seguridad alimentaria, pasando por la conservación de los ecosistemas. El desarrollo de estas competencias se materializa tanto en el monitoreo como en el diseño de programas de bioseguridad o la definición de protocolos. Estamos en la época del conocimiento de los océanos y con apasionantes retos para la recuperación y preservación del medio marino, pero también con el ambicioso objetivo de pasar del 3% al 5% del PIB mundial. Para ello, la profesión veterinaria se encuentra en una inmejorable posición para abordar las áreas de investigación, desarrollo que afronten los aspectos de sostenibilidad desde la gestión responsable de los recursos, la reducción del impacto medioambiental de las actividades y la conservación de la biodiversidad. En particular, la labor del establecimiento de tecnologías innovadoras en los sistemas productivos, la genómica, así como el desarrollo de nuevos productos junto al establecimiento de certificaciones y protocolos. A modo de conclusión, el sector de la acuicultura tiene un alto potencial de desarrollo y, parafraseando a Gaspar Melchor de Jovellanos, se necesita que la actividad no se vea entorpecida por normas inútiles, considerando que las capturas pesqueras se sitúan en un horizonte de estabilidad o de ligeros incrementos. La demanda del consumo se incrementará hasta el año 2030, como ya he señalado anteriormente, en unas necesidades de 20 millones de toneladas que deberán ser satisfechas por la producción acuícola. Para el sector de la acuicultura, la innovación orientada a desarrollar sistemas que ayuden en la toma de decisiones e impulsar la integración del conocimiento adquirido, así como el uso de nuevas tecnologías a la producción acuícola, será el eje de las actuaciones, junto con la búsqueda de herramientas que protejan zonas de producción nuevas afectadas por una mala situación ecosistémica. En línea con la comunicación de la Comisión Europea sobre economía azul, el programa identifica específicamente la necesidad de desarrollar la agricultura. Para el caso europeo, la actual estructura normativa está limitando su capacidad de crecimiento, y es por ello que deberemos remover los obstáculos en las actividades económicas para su funcionamiento eficaz, eficiente y con una distribución justa de los recursos. En este sentido, se ha aprobado la propuesta tendente a reducir al menos un 25% las cargas asociadas a nivel administrativo, apoyar la transición verde y digital de las explotaciones acuícolas, impulsar la diversificación de los métodos de producción de la acuicultura, en particular la acuicultura oceánica y los sistemas de recirculación acuícola, promover el crecimiento y desarrollo de actividades que aporten mayor valor añadido y creen empleo, así como den bienestar y aporten beneficios al conjunto social. Establecer las bases para lograr la autonomía estratégica abierta basada en la seguridad alimentaria como prioridad. Introducir medidas tendentes a establecer el marco competitivo equilibrado, level playing field, y generar más capacidad de previsión en lo relativo al impacto marino ambiental y las industrias marino-marítimas. Los retos a los que nos enfrentamos son variados y complejos. Usemos la oportunidad que está a nuestro alcance y aquellas venideras gracias a la investigación, la innovación y el desarrollo para lograr los objetivos. Ante esta nueva frontera me viene el pensamiento del insigne Julio Verne, que indicaba: todo lo que fui capaz de imaginar, otros lo harán posible. He dicho, muchas gracias.
Va a tomar posesión ante el secretario general. Yo, Alberto López Asenjo García, doctor en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, juro acatar los estatutos vigentes de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en virtud de mi nombramiento como académico correspondiente, dando testimonio de ello mediante la firma rubricada que estampo junto a la del señor presidente y a la del secretario general en este documento de toma de posesión. Muchas gracias. En nombre de Su Majestad el Rey de España, le impongo la medalla que le corresponde y a su elección se incorporará la sección tercera que tiene como nombre Producciones Animales, Zootecnia y Medio Ambiente, Acuicultura, Alimentación, Economía Agraria, Etnología, Etología, Bienestar Animal, Genética, Identificación Animal, Instalaciones y Proyectos, Reproducción y Selección. Un nombre bastante corto, ¿no? Sí. Y a su vez le entregó el diploma acreditativo de su condición de académico correspondiente. Enhorabuena. Nada más, se levanta la sesión. Muchísimas gracias por su presencia.